Saludos, ¿cómo les va en este día? Hoy veremos Jeremías capítulo 5. Vamos a ver cómo Dios, a través del profeta Jeremías, le reclama a Israel sus pecados y cómo Dios se propone en su corazón destruir la ciudad de Jerusalén por la gran cantidad de injusticia y mentira que había en aquella ciudad. Vamos a tomar nada más que el versículo 1, el versículo 2, el versículo 24, 25 y 31. Tomando esos versículos vamos a poder entender todo este capítulo de Jeremías 5. Comencemos a leer. Lo voy a marcar para que usted me siga. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Acá vamos a notar que Dios le dice a Israel que no había en la ciudad de Jerusalén nadie que busque la verdad, o sea que eran de corazones falsos. Y también le dice que no había nadie que practicara la justicia. Esto tiene que ver con lo mismo que sucedió en la época del profeta Isaías 100 años antes. No se practicaba justicia y los corazones eran corazones falsos. Y vamos a ver en este capítulo que los corazones falsos de Israel no solamente eran de aquellos que representaban al pueblo como líderes, sino también del mismo pueblo que permitía que estas cosas sucedan. Vamos a ver qué es lo que dice más adelante en el versículo 2. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Note usted las palabras falsamente, que significa engaño. O sea, una de las cosas que juzga Dios acá es el engaño dentro del corazón de los líderes y del pueblo de Israel. Esto es importante que tengamos en cuenta para que podamos entender Jeremías. Entonces, Jeremías prácticamente le está reclamando lo mismo que le reclamaba Dios a Israel a través del profeta Isaías. Ahora vamos a ir a los versículos 24 y 25. Acá lo estoy buscando, 24 y 25, y lo vamos a leer. Lo marcamos y los leemos. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Quiero que note dos enseñanzas claras para nuestros días, que pueden ser de gran bendición para nosotros si entendemos este principio. Dios le había prometido a Israel lluvia temprana y tardía a su tiempo. La lluvia temprana tenía que ver con la lluvia de las cosechas, porque Israel vivía exclusivamente del campo. Si sembraban, tenían que comer, y si no sembraban, no tenían para comer. Y las lluvias eran tempranas y tardías. Esto lo vamos a tener en cuenta para poder explicar lo que sigue más adelante. Y dice, nos guarda los tiempos establecidos para la siega. Hay que tener en cuenta con esto, en este versículo 24, que Dios tiene siempre los tiempos establecidos para las bendiciones en nuestras vidas. En tu vida y en mi vida, Dios ya ha determinado un plan, ha establecido un plan en el cual nos va a dar las bendiciones tempranas y las bendiciones tardías. Las bendiciones tempranas deberían llegar a su tiempo, al tiempo que Dios lo ha establecido,
Lo mismo con las bendiciones tardías. Pero, ¿qué sucede? Como dice acá, Dios le reclama a Israel que lamentablemente, veamos lo que dice el versículo 25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Entonces, ¿qué fue lo que detuvo la lluvia temprana y la lluvia tardía a su tiempo? ¿Qué detenía en Israel las bendiciones? Acá lo dice claramente en el versículo 25. Los pecados. Cuando el pueblo de Dios, o los creyentes en este caso, pecan y pecan contra Dios y hacen cosas malas, aun sabiendo que hacen pecados graves delante de Dios, lo siguen haciendo con total intención, esto detiene las bendiciones tempranas y detienen también las bendiciones tardías que deberían llegar a su tiempo. Por eso le decía hace un momento, es un principio que lo tenemos que tener en cuenta. Así es el principio de la bendición. Los pecados estorban las bendiciones. Mire cómo marco yo la palabra estorba, estorbado. Muchas bendiciones en nuestra vida no han llegado a nosotros todavía porque el pecado ha estorbado, o sea que el pecado se puso entre nosotros y la bendición. Una vez que saquemos el pecado del medio, las bendiciones llegarán prontamente o más rápido a nuestras vidas, de acuerdo al plan de Dios que estaba establecido para nosotros. Y ahora veamos el versículo 31, y en este punto quiero que tengamos en cuenta algo muy importante que tiene que ver con el pueblo, los creyentes y los líderes. Los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Es la pregunta de Dios. Pero acá Dios le dice que los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Cuando no hay guía del Espíritu de Dios, cuando no hay profecía, cuando no hay revelación, hay mentira, hay engaño, entonces el pueblo de Dios comienza a divagar en las bendiciones. Las bendiciones no les llegan, las bendiciones tempranas y tardías no llegan a sus vidas y comienzan a deambular como ciegos, ciegos espirituales, donde al final van a terminar cayendo en el hoyo de la corrupción, del pecado y de la destrucción. Acá tenemos que entender algo muy importante. Dice que los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Eso quiere decir que existen líderes que lamentablemente dirigen sin la guía del Espíritu Santo. Eso creo que no es novedad, usted lo tiene que tener en cuenta. Sepa entonces que por más que sea líder, aquella persona que está dentro de un puesto en la iglesia, lo mismo puede ser o puede caber la posibilidad que dirija por mano propia. Eso quiere decir que cuando el líder deja de orar y cuando el líder cae en pecado, la guía del Espíritu Santo ya no está en él, sino que comienza a dirigir por su propia sabiduría y por su propia inteligencia. Y cuando esto pasa, el pueblo comienza a divagar y no comienza a recibir las bendiciones que Dios ya había establecido, las bendiciones tempranas y las bendiciones tardías. Y miren lo que dice para ir terminando. Y mi pueblo así lo quiso. Este mal yo lo he visto mucho en las iglesias cristianas evangélicas. ¿Cuántas personas no apoyan a los líderes corruptos? ¿Cuántas personas, cuántos creyentes que también están en pecado apoyan con sus propias fuerzas? Me refiero también a la parte económica, sostienen a los líderes que dirigen por mano propia. Así que hay en las iglesias cristianas evangélicas muchos líderes que manejan por mano propia a los creyentes
y hay creyentes que se dejan manejar de esa manera. Bueno, esto es Jeremías capítulo 5, que haya sido de bendición para usted. Y bueno, ya nos veremos también con Jeremías capítulo 6. Que Dios le bendiga y hasta el próximo video.